Existen amistades que perduran en el tiempo y se fortalecen con el día a día, pero existen también amigos que perpetúan su amistad a través de un legado que deja el que por circunstancias fatales parte hacia la eternidad. Hoy hablaremos sobre el vínculo afectivo entre una de las mejores voces del rock, el dios dorado Robert Plant, y el bonzo John Bonham. No es difícil entender la grata sorpresa que significó para Robert Plant la presencia de Jason Bonham en la batería, el hijo de su gran amigo John Bonham, el día que las hermanas Ann y Nancy Wilson interpretaron Stairway to Heaven en el tributo a la legendaria banda Led Zeppelin en el 2012. Se encontraban Jimmy Page, John Paul Jones y Robert escuchando la mítica canción de su autoría, cuando este último tuvo que secar una lágrima al recordar en aquellos golpes sobre los parches que ejecutaba Jason a su gran amigo John Bonham, de quien guarda tremendos recuerdos, borracheras e incluso peleas entre los dos. Plant sintió en alguna ocasión el poder de las manos de su amigo, después de una discusión por el dinero del combustible que pagara Bonham después de un largo viaje en carretera y que Plant no quería reconocer a John. Este último le dio su caricia, una caricia que lo llevaría a salir a cantar con el labio hinchado, cosas que solo los grandes amigos pueden entender, señores. La Bestia, como también era conocido, vivió de manera vertiginosa su vida como miembro de Led Zeppelin, un grupo que se encontraba en plena explosión del éxito en los años 70. Juntos iniciaron andanzas desde el instituto, luego en grupos de rock, y cuando Jimmy Page le propone a Plant ser el vocalista de The New Yardbirds, el nuevo grupo que estaba formando, este recomienda a su amigo John Bonham para que cubra el lugar en la batería. Si bien es cierto que Jimmy Page es el creador de The New Yardbirds, grupo que luego pasaría a llamarse Led Zeppelin, también es importante entender que el ritmo y tiempos que caracterizan el sonido de Led Zeppelin tiene su base en la manera de percusionar de John Bonham, quien creó un nuevo estilo que marcaría la pauta para generaciones de nuevos bateristas que estaban por forjar el nuevo sonido que llamarían luego heavy metal. Muchos de ellos llevan la influencia de John en sus ejecuciones, quien de alguna manera hizo un giro en la forma de tocar siguiendo la guitarra de Jimmy Page y no al bajo de John Paul Jones como lo hubiese hecho un batero normal. Pero bueno, si describimos de alguna manera a ambos miembros de Led Zeppelin, John y Robert, veremos dos figuras con distintos matices y orígenes. Mientras Robert fue preparado por su padre para ser un contador profesional, John se ganaba la vida en construcción como operario. Su cuerpo era macizo y curtido por el trabajo, manos toscas que habían apilado ladrillos durante años, aspectos que influyeron en la fuerza con la que tomaba las baquetas para golpear la batería. Robert se casó y se hizo padre muy temprano, a los 18 años, de un niño a quien le puso de nombre Jason. Pero este video es para tratar aspectos que a veces no son tocados o muy poco explorados de la vida de los miembros de Led Zeppelin. John Bonham era un hombre amable, simpático, un poco rústico, pero un caballero muy atento. El gran problema empezaba en su entorno como estrella de rock, cuando ingería licor. Una especie de síndrome de Dr. Hyde se manifestaba cada vez que tenía copas de más. Nadie lo podía parar. Una fuerza increíble propia de sus años en la construcción lo convertían en alguien difícil de controlar. Incluso se tiene registro de las veces en que destrozaba los ambientes de los lujosos hoteles donde la banda se hospedaba. En una ocasión tomó una katana japonesa que se encontraba de adorno en una sala de un hotel de Tokio y con ella destruyó los muebles, jarrones, puertas y cualquier cosa que se encontraba en su camino. Al día siguiente por la mañana el manager del grupo pagó una fortuna por los daños ocasionados y Led Zeppelin tuvo de por vida el acceso vetado en aquel hotel. En Los Ángeles, John intentó arrojar un enorme piano de cola desde su habitación en el piso 15. De pensar en el desastre que hubiese causado de haberlo logrado, uno se llena de escalofríos, en verdad. En otra oportunidad, al ver que una encuesta de la revista Playboy lo había dejado de lado como mejor baterista del momento, para darle ese lugar a una mujer llamada Karen Carpenter, su furia se ensañó con los enseres del hotel donde descansaba. Karen representaba la antípoda de lo que significaba John Bonham como baterista. Sus excesos en el alcohol podían causar consecuencias realmente impredecibles. Pero todo era distinto cuando se presentaba con su sombrero de bombín, acomodaba los pedales y se sumergía en los extensos solos de batería que el público apreciaba en todo su esplendor. La fuerza ejercida en cada golpe presagiaba que iba a romper sus instrumentos. Sin embargo, se producía un clímax frenético donde John era poseído nuevamente, pero esta vez por el espíritu del rock.
La otra forma de ver a John Bonham ecuánime y tranquilo era cuando se encontraba al lado de su familia, algo que para él significaba mucho más que las fans enloquecidas y dispuestas a todo por llegar hasta él. Ahora bien, no quisiera que las anécdotas de sus excesos desviaran la atención sobre su talento. Debemos tener en cuenta que estamos hablando del mejor baterista del rock de todos los tiempos. Pero tampoco podemos ocultar el hecho de que estos excesos llevaron a crear grandes mitos en torno a la vida desenfrenada que exhibían los miembros de Led Zeppelin. Estrellas que realmente se encontraban en una vorágine de eventos que también son parte de su leyenda, hay que decirlo. Como la del tiburón bebé, por ejemplo, que no puedo describir aquí, en fin. Búsquenla, pero les advierto que es realmente espantosa. La banda capitalizó tragedias desde que empezó su ascenso, comenzando por una demanda en 1968 por plagio que le hiciera el grupo Spirit por Starway to Heaven, quienes decían que la introducción de esta canción era la misma de su tema Taurus. Bueno, el juez falló a favor de Led Zeppelin. Luego, en el verano europeo de 1976, ocurre el accidente que casi le cuesta la vida a Maureen, la esposa de Plant. Ella manejaba el auto que habían rentado para pasear por Rodas en Grecia, cuando pierde el control y se estrella contra un árbol. La hija mayor del matrimonio y Robert Plant resultaron heridos, sobre todo Plant, quien se destrozó las piernas, pero Maureen se llevó la peor parte. Estuvo a punto de dejar viudo al vocalista. El resultado final fue la cancelación de la gira más importante que tenían en pleno ascenso y la postración de Robert Plant a una silla de ruedas. Maureen se recuperaba a pesar de lo delicado de su estado. Luego, una nueva programación en sus presentaciones por Estados Unidos en 1977 fue cancelada. Una fuerte laringitis de Plant imposibilitó de cumplir con esta gira al grupo, pero los equipos e instrumentos y demás ya se habían enviado a Estados Unidos, no permitiéndole seguir ensayando al no contar con estos. Por este motivo, cuando por fin empieza la gira, no se encontraban sincronizados y el sonido de la banda no estaba a la altura de su calidad. Las relaciones entre Jimmy Page y el resto del grupo no se encontraban tampoco en un buen momento por los excesos de Jimmy y del mismo Bonham, que seguía demoliendo hoteles. Robert Plant, por su parte, exigía siempre un harén privado en el mismo recinto donde se hospedaban. Una locura a 1000 por hora. Ese era el estilo de vida de los miembros de Led Zeppelin. Fue en medio de este desenfreno que John Bonham y Peter Grant fueron demandados por $2 millones por darle una paliza a un guardaespaldas, algo que resultó en un escándalo en ese momento. Unos días más tarde, cuando la resaca de todo lo vivido todavía hacía estragos y regresaban al hotel de madrugada, una llamada telefónica destruyó nuevamente los proyectos de Led Zeppelin, pero sobre todo la realidad de Robert Plant. Su hijo Karak, de 5 años, había muerto por una infección intestinal. Un grito en forma de aullido desgarrador conmocionó a todos en el hotel, un sonido que jamás olvidaría. Era el 26 de julio de 1977. Peter Grant, el manager, envió a Plant a su casa en Inglaterra. Led Zeppelin nuevamente cancelaba la gira. Robert y su amigo John llegaron a su país después de hacer un sinnúmero de malabares, pues no podían usar el avión privado del grupo, ya que los pilotos estaban obligados a descansar por ley. De regreso ya en su casa, Robert Plant se enfrentaba a un desafío muy doloroso. Además de tener que consolar a su esposa e hija, debía resistir el síndrome de abstinencia que atravesaba a solo unos días de haber dejado abruptamente el consumo de sustancias prohibidas. Una tortura, en verdad. Fue así como Led Zeppelin suspendió toda actividad por tiempo indefinido. Solo John Bonham estuvo presente en el funeral de Karak, al lado de su querido amigo. Como dije antes, ya existían distanciamientos a causa de factores que tenían que ver con el consumo de sustancias. Pero esto empeoró por un tema de recelo en cuanto a las creencias que profesaba Jimmy Page sobre oscurantismo. Bueno, hay quienes culpaban a estas actividades de Jimmy de la mala racha de la banda, pero en fin. Robert Plant empezó a culparse por todo lo ocurrido, pensando que quizás si hubiese estado más cerca de su familia, Karak aún seguiría con vida. Su vida desenfrenada con la banda entraba en pausa cuando regresaba a su hogar y se convertía en padre y esposo, muy distinto a lo que ocurría en las giras. Alguna vez se le oyó decir: yo trataba de ser un buen padre, pero al mismo tiempo me sentía realmente atraído por lo que estaba haciendo con Zeppelin y por su mundo. Pero cuando te pasa algo así, algo insoportable que nunca imaginaste, te preguntas si valía la pena, si las cosas hubieran sido diferentes, si yo hubiese estado allí con mi familia. Bueno, así pasó un año, la banda detenida completamente mientras su vocalista se encontraba dando clases en un colegio con sistema Waldorf. Fue entonces que John Bonham llega a salvarle la vida a Robert Plant. En una limusina y vestido de chofer, el corpulento John carga a su amigo y lo introduce en el vehículo para llevarlo a tomar un café, convenciéndolo de regresar a la música, a las giras por el mundo. Lo logró. Led Zeppelin estaba de vuelta.
En el año 1978 se lanza el tema All My Love, compuesto por Robert Plant y John Paul Jones, en homenaje a Carac. La canción encierra todo el sentimiento que brotaba del alma de Robert. En 1979 empieza la gira por Europa, presentándose en grandes festivales y siendo su presentación la más esperada por el público de varios países. Hasta que en el año 1980 empieza a suceder lo que nunca había pasado. Bonzo comienza a mostrar los estragos de una vida de excesos. Después del tercer tema en una presentación, prácticamente se desvaneció enfrente de todos. Las demás fechas, John Bonham no parecía ser ni la sombra de aquel poderoso batero, capaz de tocar incluso con las manos aunque éstas llegaran a sangrarle. Su fuerza natural había desaparecido por el abuso de alcohol. A pesar de todo, la banda se siguió preparando para su gira por Estados Unidos. John se encontraba deprimido, apagado en la mansión de Jimmy Page en Windsor, pero por un momento una luz de esperanza se dejó ver al estar los cuatro reunidos nuevamente en los ensayos. Solo Bonham parecía no salir de aquel estado, cuando le dijo a Robert Plant mientras iba en auto a la mansión de Jimmy Page: se acabó esto de tocar la batería. Cualquiera toca mejor que yo. A partir de ahora, yo canto y tú le das a los parches. ¿Qué te parece? Ensayaron durante 12 horas. En esas 12 horas, John se bebió 40 medidas de vodka. Antes de la medianoche, se derrumbó en el sofá de la sala. Dos de los asistentes lo cargaron y lo dejaron descansando en una habitación. Le pusieron una almohada, pensando que luego se levantaría a tocar la batería. Después de todo, no era la primera vez que John se quedaba dormido por beber, pero eso nunca ocurrió. John Paul Jones lo encontró inconsciente, sin movimiento alguno. Se asustó pensando que algo malo pasaba. John Bonham murió por asfixia esa misma noche a los 32 años. Su cuerpo nunca pudo responder ante la falta de aire que le producía su vómito, ya que se encontraba completamente dopado por el licor. La muerte de Bonzo Bonham fue la muerte de Led Zeppelin. Los tres integrantes sobrevivientes entendieron que sin el ritmo característico que aplicaba la batería de John, el sonido de la banda jamás volvería a ser el mismo. Unas semanas después dieron un comunicado disolviendo a Led Zeppelin. Bonham era simplemente irreemplazable. Así es, mis pasajeros. John Bonzo Bonham era una leyenda que sobrepasaba cualquier historia sobre excesos, peleas y desenfreno. Sus solos de batería como Moby Dick Drum podían durar más de 30 minutos. Era incansable. Bueno, felizmente quedaron grabados y los podemos apreciar en cualquier momento. Pero dime tú, si conocías esta historia, ¿qué solos de Bonzo te gustan más? O si te gustaría que Jason, su hijo, tomara su lugar en la batería y se lanzara nuevamente a Led Zeppelin. Soñar no cuesta nada, chicos. Bueno, hasta la siguiente historia.